sunset, after that you can't get out. You can see the bigger picture, find out what it's all about. You're open to the skyline, you won't wanna go back home. In a garden full of angels, you won't ever be alone. Hola, buen día. Mi nombre es Lucía y estamos aquí de vuelta en la Palabra de Dios. La vez pasada nos quedamos en Marcos, capítulo 5, versículo 21. Y vamos a pedirle al Padre que está en el cielo, en nombre de su Hijo Jesús, que nos bendiga para que podamos hablar de su palabra el día de hoy. Amén. Dice: pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que se le vio, se postró a sus pies, y le rogaba mucho, diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva, y vivirá. Fue pues con él, y le seguía una gran multitud y le apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor, cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó, y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Mientras él aún hablaba, vinieron de la casa del principal de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a casa del principal de la sinagoga, y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él, mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña, y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña, le dijo: Talita cumi, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años. Y se espantaron grandemente, pero él les mandó mucho que nadie lo supiese, y dijo que se le diese de comer. Vamos a parar tantito y ver que acá dice, él estaba dentro de toda la multitud y sintió la energía que salió de su cuerpo cuando la mujer lo tocó y dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos?
Y esta señora, enferma toda su vida, con tanta fe, dijo, si pudiera tan solo tocar su manto, seré salva. Y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Es todo lo que necesitas, fe, creer y confiar de que Jesucristo, de la mano de Dios, te pueden curar, tanto espiritual como físicamente. Y dice, no temas, cree solamente. Van a haber momentos en tu vida donde va a haber turbulencia en tu vida, donde el camino se te va a hacer un poquito difícil. Cuando Dios te saque del mundo, el camino se te va a hacer un poquito difícil. Entonces acuérdate de lo que dice Jesucristo. No temas, solo cree. Cree que estás haciendo lo correcto. Mientras tú hagas lo que está acorde con los mandamientos de Dios y con la voluntad de Dios, tú estarás bien. No temas. Y después dice, ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Nadie le creía. Y hasta se burlaban de él. Se burlaron de Jesucristo, dice, y se burlaban de él. Mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña. Si se burlaban del Hijo de Dios, se van a burlar de ti. Y cuando se burlen de ti, no temas, cree que estás haciendo lo correcto y sigue adelante. Seguimos, dice el número 6. Salió Jesús de allí y vino a su tierra y le seguían sus discípulos. Y llegado el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga y muchos, oyéndole, se admiraban y decían, ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le da? Y estos milagros que por sus manos son hechos. ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Mas Jesús les decía, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra, y entre sus parientes y en su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos, y recorría las aldeas alrededor enseñando. Vamos a hacer un pequeño paréntesis. Dice, estaba Jesús y dijeron, ¿no es este el carpintero, el hijo de María, hermano de Jacobo? Jesucristo tenía hermanos. Jacobo, José, Judas, Simón, y tenía hermanas también. En otra parte de la Biblia es muy claro, donde dice que Jesucristo fue el hijo primogénito de María y José. María y José eran una pareja que se amaban mucho y consumaron su matrimonio, que no tiene nada de malo, para eso Dios puso el matrimonio. Y tuvieron más hijos, nada más como dato. Y después dice, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra, y entre sus parientes y en su casa. Lo mismo te va a pasar a ti. Ojalá que no, pero hay una gran posibilidad que sí. Si el Hijo de Dios le pasó, al Hijo de Dios le pasó. Probablemente te va a pasar a ti el día en que te sientas familiarizado con la palabra de Dios,
y entre a tu corazón y la quieras compartir con tu familia, con tus amigos, probablemente no te van a creer. Probablemente se van a burlar de ti. Y probablemente van a decir, ¿tú qué sabes? Y que no te desanime. Tú sigues adelante haciendo lo que tienes que hacer y vas a estar bien. Y habrá gente que te llegue a escuchar. Seguimos. Dice, después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de 2 en 2 y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos y les mandó que no llevasen nada para el camino, sino solamente bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero en el cinto, sino que calzasen sandalias y no vistiesen 2 túnicas. Y les dijo, donde quiera que entréis en una casa, posad en ella hasta que salgáis de aquel lugar. Y si en algún lugar no os recibieren ni os oyeren, salid de allí y sacudid el polvo que está debajo de vuestros pies, para testimonio de ellos. De cierto os digo, que en el día del juicio será más tolerable el castigo para los de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Y saliendo predicaban que los hombres se arrepintiesen, y echaban fuera muchos demonios, y ungían con aceite a muchos enfermos, y los sanaban. Llamó a los 12. Los 12 no se eligieron a ellos mismos. Jesucristo llamó a los 12. Jesucristo de la misma manera va a llamar a mucha gente en estos días para trabajar para Él. Y los comenzó a enviar de 2 en 2. Y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Tú tienes autoridad sobre los espíritus inmundos en el nombre de Jesucristo. Fuera de Jesucristo no puedes hacer nada. Dentro de Él, bajo el nombre de Él, tienes autoridad sobre los espíritus inmundos y sobre todos tus enemigos, incluyendo a Satanás. Y dice, y les dijo que no llevara nada con ellos, ni comida, ni dinero, ni nada, y únicamente una túnica. Iban prácticamente confiando en la voluntad de Dios, que Dios los iba a proveer de todo lo que necesitaran, de un techo y de comida. Y Dios lo hace. Si tú de verdad le agarras la mano a Dios, haces la voluntad de Él, Él nunca te va a dejar sin comida y Él nunca te va a dejar sin un techo que te cubre. Y después dice, donde quiera que entréis en una casa, posad en ella hasta que salgáis de aquel lugar. Lo mismo te digo yo, el que te deje entrar en su vida para que tú compartas tus conocimientos con esa persona, entra en la vida de esa persona hasta que esa persona te permita estar con él o ella. Cuando esa persona no te permita estar en su vida, te tendrás que salir. Mientras tanto, si te lo permite, te quedas en su casa espiritual, en su vida. Y después dice, y si en algún lugar no os recibieren, ni os oyeren, salid de allí y sacudid el polvo que está debajo de vuestros pies. Si alguien no te quiere escuchar, si alguien te hace el feo o simplemente no están interesados en escucharte, sacudes el polvo de tus pies y sigues con tu camino. Dios se encarga de lo demás. Y dice, oyó el rey Herodes la fama de Jesús, porque su nombre se había hecho notorio, y dijo,
Juan el Bautista ha resucitado de los muertos y por eso actúan en él estos poderes. Otros decían, es Elías. Y otros decían, es un profeta o alguno de los profetas. Al oír esto, Herodes dijo, este es Juan, el que yo decapité, que ha resucitado de los muertos. Porque el mismo Herodes había enviado y prendido a Juan y le había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano, pues la había tomado por mujer. Porque Juan decía a Herodes, no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Pero Herodías le acechaba y deseaba matarle y no podía, porque Herodes temía a Juan, sabiendo que era varón justo y santo, y le guardaba a salvo, y oyéndole, se quedaba muy perplejo, pero le escuchaba de buena gana. Pero venido un día oportuno en que Herodes, en la fiesta de su cumpleaños, daba una cena a sus príncipes y tribunos y a los principales de Galilea. Entrando, la hija de Herodías danzó y agradó a Herodes y a los que estaban con él a la mesa. Y el rey dijo a la muchacha, pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Y le juró, todo lo que me pidas te daré hasta la mitad de mi reino. Saliendo ella, dijo a su madre, ¿qué pediré? Y ella le dijo, la cabeza de Juan el Bautista. Entonces ella entró prontamente al rey y pidió diciendo, quiero que ahora mismo me des en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Y el rey se entristeció mucho, pero a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa, no quiso desecharla. Y enseguida el rey, enviando a uno de la guardia, mandó que fuese traída la cabeza de Juan. El guarda fue, le decapitó en la cárcel y trajo su cabeza en un plato y la dio a la muchacha. Y la muchacha la dio a su madre. Cuando oyeron esto, sus discípulos vinieron y tomaron su cuerpo y lo pusieron en un sepulcro. Primero, el respeto que Herodes le tenía a Juan el Bautista, de lo perplejo que se quedaba cuando Juan predicaba. Y lo mismo le va a pasar a mucha gente que están viendo este video. El día que Dios te prepare y empieces a ayudar a la gente, muchos de ellos van a ver reflejados en ti a Dios, al Espíritu Santo y a su palabra. Y se van a asombrar de lo que digas. Y fíjate cómo trabaja Satanás. Satanás no quería a Juan el Bautista, para nada. Y a esta muchacha, el rey le dice, pídeme lo que quieras y te lo doy. Y esta muchacha no sabía qué pedir y va y le pide consejo a su mamá. Y su mamá le dice, su mamá en vez de aconsejarle algo bueno, le aconseja algo malo. Le dice, pide la cabeza de Juan el Bautista. Uno de los 10 mandamientos es honrarás a tu padre y a tu madre y merecen todo tu respeto y toda tu honra y todo tu cuidado y lo merecen. Pero cuando tengas que pedir consejo de algo importante en tu vida, de alguna decisión importante en la palabra de Dios, en tu vida propia, en tu trabajo, algo que vas a hacer, el mejor ser para darte un consejo que nunca se va a equivocar es Dios. Pídele a Dios que te diga qué hacer. Le pides en nombre de Jesucristo, le dices, Dios que estás en el cielo, te pido en nombre de tu Hijo Jesús
que me digas si hago esto o no lo hago, si voy a este lugar o no voy a este lugar, qué hago, qué pido, qué debo hacer. Amén. Y yo te aseguro que Dios te va a contestar. Probablemente no te va a hablar con su voz física, pero te va a contestar. Una de las maneras que Él contesta es abre su libro. Y yo te aseguro que cuando lo abras y empieces a leer, vas a encontrar la respuesta a tu pregunta. Dios no te deja solo, Él te contesta. Y nunca se va a equivocar en lo que te aconseje que hagas. Nunca. Luego seguimos, dice. Entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Él les dijo, venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco. Porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Y se fueron solos en una barca a un lugar desierto. Pero muchos los vieron ir y le reconocieron, y muchos fueron allá a pie desde las ciudades, y llegaron antes que ellos y se juntaron a él. Y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor. Y comenzó a enseñarles muchas cosas. Cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él, diciendo, el lugar es desierto y la hora muy avanzada. Despídelos, para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen que comer. Respondiendo él les dijo, dadles vosotros de comer. Ellos le dijeron, que vayamos y compremos pan por 200 denarios y le demos de comer. Él les dijo, ¿cuántos panes tenéis? Id y vedlo. Y al saberlo dijeron, 5 y 2 peces. Y les mandó que hiciesen recostar a todos por grupos sobre la hierba verde. Y se recostaron por grupos de 100 en 100 y de 50 en 50. Entonces tomó los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió los panes, y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante, y repartió los 2 peces entre todos. Y comieron todos y se saciaron, y recogieron de los pedazos 12 cestas llenas, y de lo que sobró de los peces. Y los que comieron eran 5,000 hombres. Dice que los veía como ovejas perdidas, como ovejas sin un pastor, y se sintió mal por ellos. Y después les dice, tienen hambre, dales de comer. ¿Qué? En tu vida te vas a llegar a encontrar gente que van a estar extraviados en el camino como ovejitas perdidas y que van a tener hambre. Su alma va a tener hambre. Su alma va a tener hambre de Dios, hambre de paz, hambre de amor, hambre de luz. Y tú le vas a dar de comer. Tú le vas a dar de comer la palabra de Dios. Y la palabra de Dios va a alimentar esa alma, les va a dar la luz que ellos necesitan, les va a dar el sustento que ellos necesitan. Y después dice, ¿cuántos panes tenéis? Y debedlo. Tenía 5 panes y 2 peces. Alza los ojos al cielo y bendice el pan. ¿Por qué crees que alza los ojos al cielo y bendice el pan?
porque le está pidiendo a Dios que provea el pan para todos los que están ahí. Y Dios lo hizo. Y lo mismo hará contigo en tu vida. Probablemente no te va a aparecer panes extras en tu mesa como magia, pero te los va a dar. Te va a dar dos tipos diferentes de pan si tú ves al cielo y se lo pides. Te va a dar pan espiritual, que es Jesucristo y su palabra, y te va a dar pan en tu mesa. Si tú le das gracias a Dios por todos los alimentos que te manda al día y le pides que los bendiga, Él no te va a dejar sin comida y te va a dar suficiente para darles de comer a todos los que de ti dependen. Y dice, enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Betsaida, en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Si él oraba, nosotros también. Y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar, y él solo en tierra, y viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario. Cerca de la cuarta vigilia de la noche vino a ellos, andando sobre el mar, y quería adelantárseles. Viéndole ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma, y gritaron, porque todos le veían, y se turbaron. Pero enseguida habló con ellos y les dijo, tened ánimo, soy yo, no temáis. Y subió a ellos en la barca, y se calmó el viento, y ellos se asombraron en gran manera, y se maravillaban, porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Y lamentablemente te vas a llegar a encontrar con muchos corazones duros, y que no te desanime. Dios se encarga de los corazones duros. Tú nada más te encargas de poner semillitas o de explicar la palabra de Dios, dependiendo de qué tan familiarizado estés. Y de los corazones duros, de eso se encarga Dios. Y dice, terminada la travesía, vinieron a tierra de Genezaret y arribaron a la orilla. Y saliendo ellos de la barca, enseguida la gente lo conoció. Y recorrieron toda la tierra de alrededor, comenzaron a traer de todas partes enfermos en lechos, a donde oían que estaba, y donde quiera que entraba, en aldeas, ciudades o campos, ponían en las calles a los que estaban enfermos, y le rogaban que les dejase tocar siquiera el borde de su manto, y todos los que le tocaban quedaban sanos. En aquellos días tenían que ir a donde Jesucristo estaba físicamente para que pudieran tocar el borde de su mano. Hoy en día tienes la gran fortuna de que puedes tocar el manto espiritual que Cristo tiene, el manto invisible que tiene. Lo único que tienes que hacer es pedirle que entre en tu vida, pedirle que te ayude y pedirle a Dios que te ayude y agarrar la mano de Cristo y te va a curar todas las enfermedades que tengas, tanto espiritualmente como físicamente, siempre y cuando comas lo que debes de comer y no comas lo que no debes de comer. Él te puede ayudar con tus enfermedades físicas y, por supuesto, con todo lo espiritual. Esto va a ser todo por el día de hoy. Muchas gracias por ver este video
y que la gracia del Señor Jesucristo y del Padre Todopoderoso esté con ustedes. Y hasta la próxima. Shut the gates at sunset, after that you can't get out. You can see the bigger picture